Bueno, os voy presentando. Jacopo, lo veréis ya por ahí. Buenos días a todos. Y a nuestro compañero Nacho, también lo veis por ahí. Pues si queréis, damos comienzo. ¿Vale? A ver, os cuento. Dentro de COA, como vos sabéis mucho, llevamos colaborando y realizando proyectos en el ámbito europeo a través de los programas Erasmus Plus. Desde 2015 que empezamos a colaborar con un proyecto y con Jacopo. ¿Vale? En total hemos realizado 14 proyectos, 6 de los cuales ahora mismo siguen activos todavía no están finalizados. 8 sí ya lo hemos finalizado y hemos colaborado con otros 6 más. En total, un total de 20 proyectos. ¿Vale? El que vamos a presentar hoy se llama Social Farm. Al final, como todos sabéis, no podemos estar siempre dependiendo de la producción de nuestros cultivos, porque puede pasar como años como este, en que por un factor climático se nos limite mucho la producción. Hay que buscar alternativas y una de las alternativas es la economía social y la multifuncionalidad. Pues bien, de eso trata este proyecto, de buscarle alternativas en el ámbito rural al agricultor y darle las herramientas para que aprenda y pueda desarrollarla. ¿Vale? Pues os voy a dejar con Nacho, que es nuestro responsable de los proyectos europeos. Junto a Jacopo son los que llevan en COA, cada uno en su parte, los que llevan los proyectos a nivel europeo. Nacho desde COA es nuestro responsable de proyectos y Jacopo como project manager o como gerente de su empresa o un project, ¿vale? Con el que colaboramos, que se dedica un poco más a la parte de gestión, de auditoría de los proyectos y de la parte de calidad, por así decirlo, de los proyectos. Ellos son los que nos van a exponer este proyecto y nos van a dar otra visión de qué puede ser la agricultura y las herramientas necesarias para desarrollarla. Pues, y a los participantes, pues muchas gracias por ayudarnos y por estar ahí. Buenos días de nuevo, muchas gracias Francisco, muchas gracias Nacho y muchas gracias COA por colaborar con nosotros en organizar esta jornada, que como decía Francisco son la jornada de difusión de un proyecto que se llama Social Farms, que está llegando a su fin, acabará ahora a finales de mes, o sea que quedan 3 días básicamente. Y hasta que eso, muchas gracias a COAG y muchas gracias al oyente por estar aquí y por interesarse sobre el proyecto y la temática de la agricultura social, que ahora entre Nacho y yo vamos a intentar un poco explicaros de qué va todo esto. Voy ahora a compartir pantalla. Por favor, Francisco, hazme un gesto y confírmame si se ve. Se ve. Yo desconecto ahora se ve. Yo desconecto mi cámara. Ahora sí. Y Vale, la perfecto. Muy bien. Pues deberíais ver la pantalla, correcto, ¿verdad? Bueno, si hubiese algún tipo de problema, alguno de o el organizador Miguel Ángel o alguno de los ponentes me podéis decir algo con el micro
y para interactuar los participantes, como decía Francisco, podéis escribir a través del chat que tenéis en el panel de control de GoToWebinar. En mi presentación os voy a hablar un poco de la actividad de OnProject, que como comentaba Francisco, somos una consultora que se dedica a la gestión de proyectos de financiación europea, y luego hablaré de forma muy resumida del contexto del proyecto y un poco definir lo que es la agricultura social, y definir el proyecto, lo que ha sido y los resultados que ha producido. ¿Vale? Vamos a ver. Vale. Pues como comentaba antes, OnProject es una consultora que se dedica a la gestión de... Perdona, no, es que vemos la Nacho. pantalla partida. No sé si la puedes poner a pantalla completa. Creo que entonces veis mi pantalla, ahora lo veis bien, ¿no? Ahora sí, Vale, sí. bueno, pues no se veía exactamente la pantalla que estaba compartiendo, perdón. Gracias, Nacho. Como comentaba, nosotros somos una pequeña consultora que se dedica a la gestión de proyectos de financiación europea. Llevamos trabajando en este sector más de 15 años y ahora mismo tenemos más de 20 proyectos en marcha, varios de ellos, como comentaba Francisco, en colaboración con COAG, que lleva colaborando con nosotros prácticamente desde nuestro comienzo como empresa. ¿Qué significa la gestión de proyectos de financiación europea? Básicamente, el proceso de desarrollo de un proyecto europeo empieza cuando un cliente, y trabajamos con clientes de distinta naturaleza, administraciones públicas, universidades, empresas y asociaciones profesionales como COAG, nos propone una idea de proyecto y nosotros lo que hacemos básicamente es valorar, evaluar la viabilidad de esa idea de proyecto y buscarle un encaje en alguna de las convocatorias de los programas que nosotros trabajamos normalmente. A partir de ahí, de forma conjunta con el cliente y con un consorcio de socios, empezamos a desarrollar la propuesta, y eso significa que, digamos, trabajar un formulario de solicitud de subvención, y también trabajamos el presupuesto y conformamos un consorcio de socios transnacionales, porque como explicaré más adelante, los programas en los que trabajamos nosotros tienen varias características y una es que todos los proyectos se desarrollan en un consorcio transnacional que involucra a socios de distintos países de la Unión Europea. Y lo mismo le pasa a Social Farms, como veremos más adelante. Hacemos toda la gestión administrativa para presentar la solicitud de subvención y en el caso de que el proyecto resulte financiado, nosotros normalmente no nos ocupamos de tareas técnicas, sino que nos ocupamos de todas las tareas relacionadas con la gestión del proyecto. Como decía Francisco, por ejemplo, hacemos evaluación interna y control de calidad, hacemos también actividades de comunicación y difusión y promoción del proyecto y de sus resultados, y toda la gestión administrativa y de informes que hay que presentar para, digamos, justificar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista administrativo, el proyecto. ¿En qué tipo de programa trabajamos? Fundamentalmente trabajamos en 4 programas europeos, que son programas de gestión directa, que como decía antes, tienen entre sus características la que financian proyectos que se desarrollan en consorcios transnacionales. Trabajamos el programa Erasmus, que hablaré un poco de él más adelante, ya que es el programa que ha financiado el proyecto Social Farms. Trabajamos en el programa Marco, que ahora mismo se llama Horizonte Europa, que es el programa que financia proyectos de investigación y de investigación y de innovación a nivel europeo. Trabajamos con el programa Europa Creativa, que es el programa que financia la industria creativa y el patrimonio cultural, y con algunos de los subprogramas del programa Interreg, los subprogramas que involucran el territorio español y Andalucía, que es un programa de desarrollo territorial, ¿vale? Eso, digamos, a nivel de tipo de programa con lo que trabajamos. Estos son
con lo que trabajamos principalmente, pero puntualmente hemos trabajado también con otro tipo de fondo europeo. Y a nivel de área temática, aunque, como he comentado antes, nosotros nos dediquemos fundamentalmente a aspectos transversales al proyecto, como es la gestión, hay alguna área temática en la que sí trabajamos desde el principio, desde el comienzo de la empresa, y tenemos un número, digamos, un porcentaje alto de nuestro proyecto. Esas áreas son la agricultura y el desarrollo rural, el desarrollo territorial y cada vez más el patrimonio cultural y natural. Además de servicio de gestión de proyectos, ofrecemos formación sobre gestión de fondo europeo, tanto con cursos presenciales y cursos online en una plataforma que tenemos alojada en nuestra página web. Y debido a la experiencia ya de muchos años, proporcionamos también servicios de networking. Tenemos una amplia red de socios a nivel europeo, pero también en Noruega, en Reino Unido, en algunos países candidatos como Turquía, y en varios ámbitos, pero fundamentalmente en ámbito de agrario y de desarrollo rural, contamos con una red de socios muy amplia, con lo cual muchas veces clientes españoles nos solicitan también que los ayudemos a buscar socios para colaborar a nivel europeo. He destacado en esta transparencia nuestra colaboración con algunas organizaciones para agua a nivel europeo que son muy importantes para el sector agrario, como el Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores, la Organización Europea de Propietarios de Tierras y el Copa-Cogeca. Esta era un poco sobre nosotros, sobre On Project, que como decía, somos socios del proyecto Social Farms. Ahora vamos a ver un poco más el contexto en el que se ha desarrollado el proyecto. Como comentaba antes, el proyecto está financiado por el programa Erasmus+, que es el programa de la Unión Europea que apoya la educación, la formación, la juventud y el deporte. El programa es bastante conocido, fundamentalmente todo el mundo creo que conoce las movilidades y las becas de movilidad a nivel universitario sobre todo, pero el programa es mucho más amplio e incluye un amplio abanico de actividades y de acciones que financian proyectos muy variados. Concretamente, la acción en la que se enmarca Social Farms se llama, o por lo menos se llamaba, ya ha cambiado de nombre, Asociación Estratégica, y son proyectos multilaterales. Multilaterales significa que involucran a distintos socios de países europeos y que lo que pretenden es desarrollar metodología, enfoque o contenido formativo innovador. De hecho, como veremos más adelante, Social Farms ha desarrollado una serie de materiales formativos relacionados con la agricultura social. A nivel, digamos, de contexto político y socioeconómico, la agricultura social se enmarca en la que se llama multifuncionalidad dentro del ámbito del desarrollo rural, como comentaba Francisco en su introducción. A partir de finales del siglo pasado, principios de los años 2000, hay un cambio de paradigma en la política de desarrollo rural, en la que se pone en valor no solo la actividad de producción de alimentos del sector agrario, sino también la capacidad de la empresa agraria de proporcionar un amplio abanico de servicios a la sociedad. Eso se empieza a poner en valor a finales de los años 90 y además de tener, digamos, este nuevo enfoque político, proporciona un nuevo enfoque desde el punto de vista empresarial, por la posibilidad de que existen de diferenciar servicios dentro de una empresa agraria. Y a partir de esos años, evidentemente, hay mucha diferencia a nivel de desarrollo en cuanto a actividades multifuncionales en los países de la Unión Europea, pero a partir de esos años, en algunos países incluso antes, se empiezan a desarrollar toda una serie de actividades complementarias a la producción agraria que quieren vehicular, digamos, estos servicios proporcionados por la actividad agraria a la sociedad. Y el ejemplo típico es, por ejemplo, el turismo rural o el agroturismo.
pero también, por ejemplo, certificación de producción, como la certificación ecológica o otro tipo de certificaciones de calidad, la venta directa y la transformación en la propia explotación, etcétera, etcétera. En este marco de agricultura multifuncional es donde se encaja la agricultura social, ¿vale? Que lo mismo que pasa con otras, digamos, actividades de agricultura multifuncional, tiene un nivel de desarrollo muy distinto dependiendo de los países europeos. Pero bueno, es digamos, un fenómeno que se está empezando a dar más o menos en todos los países de la Unión Europea. ¿Y qué es la agricultura social? Bueno, la agricultura social básicamente define toda una serie de actividades vinculadas a la actividad principal, a la actividad agraria, que tienen como finalidad generar servicios sociales en la zona rural, ¿vale? Con lo cual, digamos, la definición es muy amplia y muy genérica. Ya veremos a ver que este proyecto en concreto se dirige a una parte específica de la agricultura social, pero vamos, que básicamente la agricultura social se dirige a cualquier colectivo en riesgo de exclusión social, como pueden ser personas con distinto tipo de discapacidad o de trastorno, ancianos, expresos, refugiados o personas, por ejemplo, en situación de desempleo de larga duración. Y lo que se pretende es proporcionar toda una serie de servicios, como por ejemplo la rehabilitación, el cuidado, actividades de educación y formación, por ejemplo, la granja escuela son un ejemplo de agricultura social, apoyo al empleo o inserción laboral, y, por ejemplo, empoderamiento también de las mujeres, ¿vale? Todos estos servicios que se pretende proporcionar siempre están vinculados de una forma muy directa a la actividad agraria o a alguna actividad multifuncional, como puede ser, por ejemplo, un agroturismo que esté, digamos, en la explotación. El potencial de la agricultura social es muy alto, porque tened en cuenta que creo que es una estadística que ha salido muy recientemente, a principios del mes de octubre, que de todas formas no viene variando mucho en los últimos años, desgraciadamente. En España casi un tercio de la población está en riesgo de exclusión social por distintas razones. Y esto se da todavía más en las áreas rurales, con lo cual el potencial de la agricultura social es muy alto. Y además una cosa que hay que tener en cuenta, que creo que es muy interesante decir, y la veremos más adelante cuando describamos el proyecto en detalle, es que las explotaciones que ofrecen servicios de agricultura social son rentables económicamente. Quiero decir, además de emplear o de dar servicios de rehabilitación a los distintos colectivos, son empresas que están en el mercado y que son perfectamente rentables. Con lo cual, digamos que esta es una opción más de diferenciar nuestra actividad y de abrirnos nuevo mercado y garantizarnos en cierta medida una rentabilidad ante una situación que, como todos sabemos, es especialmente compleja por distintas razones. Esta era un poco una pincelada sobre el contexto. Vamos a hablar ahora más concretamente del proyecto Social Farms. Como decía antes, es un proyecto financiado por el programa Erasmus. Concretamente lo financian la acción que se llama Asociación Estratégica, que, como decía antes, son proyectos multilaterales que involucran como mínimo 3 socios y 3 países europeos. Y el proyecto ha empezado el 11 en noviembre de 2020 y está acabando ahora, acabará a final de mes. ¿Cuál es el objetivo principal del proyecto? Pues básicamente desarrollar una serie de materiales formativos que proporcionen la competencia necesaria a un empresario agrario para implementar una actividad de agricultura social en su propia explotación. En este caso, digamos, el objetivo principal o el ámbito dentro de la agricultura social que quiere abordar el proyecto Social Farms es la finalidad de rehabilitación y la finalidad terapéutica
para colectivos que tengan algún tipo de discapacidad o de trastorno. ¿Qué ha producido el proyecto? Pues el proyecto ha producido una plataforma de formación que luego veremos en detalle y que está abierta de forma totalmente gratuita para que cualquiera pueda acceder a los contenidos formativos que se han desarrollado. ¿Y qué tipo de contenido formativo hay? Dentro del proyecto se definen tres perfiles, digamos, tres perfiles profesionales, que son el tutor de agricultura social, el gestor de agricultura social y el educador. Ya más adelante os hablaré en detalle de cada uno de estos perfiles y por cada uno de estos perfiles se ha desarrollado un módulo formativo. Además de estos módulos formativos, en la plataforma hay 13 casos de estudio, veremos en detalle algunos más adelante y no sé si Nacho hablará de alguno de lo que ha desarrollado COAG en el marco del proyecto, porque como os explicaré en la siguiente transparencia, COAG ha estado colaborando con nosotros a lo largo de todo el proyecto y no solo en la organización de esta jornada. Y como decía, son 13 casos de estudio que describen la actividad y de alguna explotación agraria que ha llevado a cabo actividades de agricultura social y que ha tenido éxito no solo, digamos, por esta labor social que desarrolla, sino también éxito a nivel económico, siendo, digamos, empresa perfectamente rentable y sostenible. Esto es un poco, digamos, lo que hemos desarrollado dentro del proyecto y quién hemos sido que han desarrollado y que han trabajado en el proyecto. Pues el proyecto lo ha coordinado la Confederación Italiana de Agricultores de la región de la Umbria, en Italia, que es, digamos, una asociación agraria homóloga a COAG. Luego ha habido otro socio italiano, que es la Universidad de Perugia, la Facultad de Agraria. Una asociación holandesa que se dedica fundamentalmente a agricultura social y para que tengáis un poco una idea del fenómeno en ciertos países, Holanda, digamos, y Bélgica han sido los países pioneros en cuanto a actividades de agricultura social y esta asociación, que es solo una de las varias que hay dentro de Holanda, que es un país bastante pequeño, representa y tiene como miembro a 180 aproximadamente empresas que llevan a cabo actividades de agricultura social, con lo cual eso hace entender un poco el tamaño de este fenómeno en ciertos países donde ya está muy consolidado como Holanda. Luego ha habido el cuarto socio, una cooperativa social que trabaja en Austria, que proporciona servicios sociales a distintos colectivos y tiene en la propia cooperativa dos granjas sociales en la que hace actividad de inserción laboral y de rehabilitación con colectivos de distinta tipología. Y luego una facultad de agraria de la Universidad de Çanakkale en Turquía y luego estamos nosotros, que como comentábamos antes, hemos tenido, digamos, el papel en este proyecto de evaluación y control de calidad y de también difusión de los resultados. Ya que nosotros, como comentaba antes, nos llevamos a cabo en la mayoría de los proyectos tarea técnica, para ello hemos contado con el apoyo de COAG, sobre todo en este caso en el desarrollo de 2 casos de estudio para España. Y además, como veis, COAG ha organizado esta jornada de difusión. Esta, digamos, es la plataforma, la página web del proyecto, la podéis encontrar en esa dirección y ahora, si os parece, pasamos a verla en detalle. Vamos a ver. Supongo que ya estáis viendo la página web, ¿correcto? Vale, entiendo que sí. Si hubiese algún problema... Vale, muchas gracias. Si hubiese algún problema me lo comentáis, ¿vale? Esta es la página web del proyecto. Está disponible en todos los idiomas del consorcio, inglés, que es, digamos, el idioma de trabajo de este tipo de proyecto, holandés, alemán,
italiano, español y turco. Pinchando aquí se puede cambiar el idioma. Y básicamente esta, digamos, es la página donde podéis encontrar información básica sobre el proyecto, los objetivos, los resultados, la definición de esta triada que os comentaba de tutor de agricultura social, gestor y educador. Y tenéis acceso, digamos, a la cuenta de Twitter con la última información relativa al proyecto y los 6 socios más un socio asociado y con su correspondiente enlace para poder visitar la página web, ¿vale? Si pinchamos aquí donde pone Training Platform, podemos acceder a la plataforma de formación. Aquí otra vez seleccionamos el español. Y bueno, aquí tenemos una pequeña introducción sobre el proyecto y los 13 casos de estudio que se han desarrollado y todos los materiales formativos, que son esos 3 módulos que os comentaba antes, ¿vale? Vamos a ver primero los materiales formativos, un poco las características que tienen. Esta es la página, digamos, de bienvenida. Y como decía, los módulos formativos quieren proporcionar competencias específicas para que el agricultor o empresario agrario pueda cubrir 3 roles fundamentales dentro de una empresa que desarrolle una actividad de agricultura social. El primero es el tutor, que digamos es la persona que se encarga en el día a día de estar en contacto con los beneficiarios de la actividad, ¿vale? Que, como decíamos antes, puede pertenecer a distintos colectivos y en el caso del proyecto Social Farms no, digamos, dirigimos sobre todo a personas que tengan algún tipo de discapacidad o algún tipo de trastorno. Vamos a ver el módulo. Así tenéis un poco una idea de los contenidos que hay aquí. Los módulos se pueden descargar en PDF. Vamos a verlo. Aquí lo tenéis. El PDF se puede descargar, imprimir y básicamente los contenidos que tenéis aquí son exactamente los mismos que luego vamos a ver ahora dentro de la página web. ¿Dónde estaba yo? Aquí. Esto lo voy a hacer. Vale. En este módulo tenemos una pequeña introducción teórica en normativa respecto a la agricultura social. Y luego se habla de toda una serie de elementos. Primero, los valores y la filosofía detrás de la granja de agricultura social. Entonces se habla de los valores fundamentales, cuáles son los grupos objetivos de la agricultura social, que eso es un poco lo que yo os he venido explicando antes. El significado de la granja social, especialmente para 3 colectivos, que son los usuarios con antecedentes psiquiátricos, los mayores y los jóvenes, y luego los distintos aspectos del trabajo dentro de una granja social, ¿vale? O sea, la característica de distintas actividades que se puedan llevar a cabo dentro de una explotación agraria que quiere desarrollar actividades sociales y, digamos, las competencias que se necesitan y que adquieren los distintos grupos objetivos. Además, tenemos luego la definición un poco del perfil del tutor social, con lo cual las distintas actividades que puede llevar a cabo, las funciones, las tareas y las competencias que necesita. Y un poco definir cuáles son las otras 2 figuras que además del tutor de la granja social llevarán a cabo esta actividad, ¿vale? Se define también una serie de aspectos metodológicos, sobre todo dirigido al trabajo con personas con distintos tipos de trastornos mentales o de discapacidad. Y luego distintos modelos de apoyo y de orientación, haciendo especial hincapié, en este caso, por ejemplo, en aspectos de comunicación con personas que tengan trastorno del espectro autista. En cada módulo luego tenemos un glosario de referencia y una serie de bibliografía. Y luego hay un pequeño cuestionario de evaluación que, digamos, el usuario de la plataforma puede llevar a cabo para, una vez, digamos,
acabado la formación, acabado de la consulta de los contenidos formativos, para ver un poco si se ha quedado con las nociones principales que se explican en el módulo. El segundo módulo, digamos, es el de gestor de granjas sociales. En este caso, no se trata de una figura que no va a estar trabajando a diario con los beneficiarios, sino que va a gestionar, digamos, los aspectos más administrativos y de gestión de la empresa de agricultura social, ¿no? Y aquí, digamos, se tratan aspectos, como decíamos antes, más gestionales, ¿vale? Por ejemplo, cómo adaptar una empresa agraria, una explotación agraria tradicional a la agricultura social, dependiendo de los distintos colectivos con los que se trabaja, trabajo de planificación de distintas actividades, de la gestión y trabajo también de planificación administrativa, ¿vale? Dando pincelada. Evidentemente el curso no entra en contenido de gestión de empresa desde el punto de vista financiero muy profundo, pero sí que da una serie de elementos para que sea posible entender cuáles son las peculiaridades de una empresa que trabaja en este ámbito, ¿no? Y luego cómo desarrollar un plan de negocio, sobre todo relacionado con una empresa social, etcétera, etcétera. Y luego se aborda en la cuarta, digamos, unidad de este módulo formativo programas específicos que se puedan llevar a cabo dentro de la granja social, no tanto desde la perspectiva del trabajo directo con los beneficiarios, como se hacía en el módulo del tutor, sino siempre desde el punto de vista de la parte gestional y organizativa. Y luego hay una última unidad didáctica que se dirige a la evaluación y al hacer un poco un balance de resultados de la actividad de una granja social. Y como hemos visto antes, glosario, bibliografía y una pequeña evaluación para ver, digamos, los resultados del aprendizaje. Espero no marearos con tanto scroll. El último perfil, digamos, que se aborda en el tercer módulo formativo es el del educador. El educador tiene como objetivo ser, digamos, un poco el puente entre la propia granja social y los servicios sociosanitarios, porque tenéis que tener en cuenta que evidentemente, aunque se trabaje con colectivos que puedan tener algún tipo de trastorno o de discapacidad, en ningún momento el agricultor, el empresario agrario va a sustituir el trabajo del personal sociosanitario. Pero sí que es importante que haya, digamos, un mínimo de formación para que el empresario agrario se convierta, digamos, en un punto de contacto entre la explotación agraria, la granja social y los servicios sociosanitarios. Entonces, en este módulo, que sí, digamos, es un poco más técnico y aborda, digamos, problemática sanitaria desde un punto de vista un poco más técnico, lo que se pretende dar este tipo de formación. Evidentemente este es el más técnico de los tres módulos, pero tampoco, como comentaba antes, lo que se pretende es sustituir el trabajo y la labor de profesionales del sector sociosanitario. Entonces aquí, digamos, se define un poco cuál es el rol del educador dentro de una granja social y de cómo el educador sirve de enlace entre los servicios sociosanitarios y la familia de los beneficiarios de la actividad de agricultura social. Y luego se dan, digamos, pinceladas sobre el trabajo de terapia y de rehabilitación dentro de la agricultura social, los criterios de inclusión, un poco cómo entrar en contacto con servicios sociosanitarios y cooperativas sociales, el trabajo de apoyo a la inserción social y un poco cuáles son las tareas del educador dentro de itinerarios de rehabilitación. Luego se definen todos temas éticos y temas de competencias sociales que es necesario
que el educador controle. Y luego sí que se entra un poco en temas, como decía, más técnicos relacionados con distintas tipologías de trastorno mental que se pueden tratar, evidentemente dependiendo de su gravedad dentro de un entorno de empresa agraria. Y luego, digamos, un capítulo bastante extenso, y luego las dificultades con las que se puede encontrar el educador de agricultura social y vías de facilitación. Y luego hay el último capítulo que trata más concretamente cómo desarrollar un proyecto de rehabilitación desde una perspectiva más cercana a la sociosanitaria. Bueno. Hay otra unidad, que es la de práctica de apoyo a la granja social, en la que se abordan distintos aspectos, como por ejemplo cómo el educador trabaja de forma conjunta con el tutor, y aspectos como la introducción del usuario, del beneficiario de la actividad de agricultura social en el ámbito laboral, dentro de la explotación agraria, cómo generar un entorno de trabajo agradable, el acompañamiento de las personas con necesidades especiales dentro del trabajo en campo o en laboratorio, por ejemplo, de transformación, o en otro tipo de actividades como actividades agroturísticas o de restauración. Y luego toda una serie de digamos, capítulos, ¿sí? Unidades formativas que tratan ya en detalle cómo gestionar este tipo de trabajo desde una perspectiva más relacionada con los aspectos sociosanitarios. Como decía antes, también para los otros dos módulos tenemos un glosario, una bibliografía y un pequeño cuestionario de evaluación. Esto sería todo con respecto a las tres unidades formativas, módulos formativos. Y luego teníamos, como decía antes, 13 casos de estudio que se han desarrollado en los países miembros del consorcio. Tenemos también 2 casos que se han desarrollado en España, que han sido no tanto de explotación agraria. En ese caso se ha descrito más bien la labor que hacen los centros especiales de empleo, y no sé si Nacho comentará algo sobre esto luego, ya que ha sido él y COAC lo que han desarrollado esos casos de estudio. Y luego hay casos de estudio que describen, digamos, experiencias de éxito de agricultura social, desarrollada, como decía antes, en los países socios del proyecto, que son, como hemos comentado, Italia, España, Austria, Países Bajos y Turquía. Podemos ver uno que desde mi punto de vista es muy interesante, que es este, que es un caso de estudio italiano, de una empresa social que se llama, una cooperativa social, mejor dicho, que se llama Pecore Gialle, que quiere decir oveja amarilla. Como pasaba también para los módulos formativos, se puede descargar un PDF, y en el PDF tenemos para consultar de una forma, digamos, impresa todos los contenidos formativos. Aquí tenemos exactamente los mismos contenidos que ahora vamos a ver en el caso de estudio online, ¿vale? A ver, en los casos de estudio hay una pequeña introducción que habla de la iniciativa. En este caso, como decía antes, es una granja social que surge a raíz de la colaboración de varias cooperativas sociales, ¿no? Además, es un proyecto muy reciente que nace en 2020 y ha sido un proyecto muy exitoso, que ya ha cosechado en Italia varios premios, como un premio de, digamos, bienestar agrario que hay en Italia, y ha sido la explotación, la granja más innovadora e inclusiva de Italia. A nivel hay digamos, un mínimo luego de información sobre el perfil de la persona que gestiona la explotación.
y algunos datos básicos sobre la explotación. Dónde está, la superficie que tiene, en este caso en una explotación agraria de 26 hectáreas, un poco el número de trabajadores. Hay 15 trabajadores, tener en cuenta que además de la propia explotación agraria, en este caso tienen también un agroturismo y un restaurante, y un mínimo de descripción, ¿vale? En este caso, básicamente trabajan con animales en la granja, fundamentalmente utilizan para producción producción de huevo con gallina, pero tienen también otro tipo de animales como oveja para terapia con personas con distinto tipo de trastorno, y luego hacen producción agraria, agrícola con distinto cultivo, tienen hortalizas, tienen fruta de temporada y hacen transformación también de aceite y de cereales con producciones de harina tradicional, etc. Esto, digamos, aquí podemos ver un poco los servicios que proporcionan y las actividades y los distintos productos. Yo creo que es muy importante destacar, que lo comentaba antes, pero vamos, todos los casos de estudio, de los 13 casos de estudio descritos en el proyecto, es importante destacar que son empresas rentables, ¿vale? Sí es cierto que tienen algún tipo de beneficio fiscal, y que eso, la situación varía dependiendo de país a país, derivado del hecho de que dan esta labor social y de que hay personas con distinto tipo de discapacidad que trabajan dentro de la propia empresa, pero son empresas que están totalmente metidas en el mercado y que viven de su labor y no sobreviven a raíz de subvenciones, sino que están totalmente metidas en el mercado. Con lo cual, eso es muy interesante tenerlo en cuenta, porque digamos que esto abre otro nicho más, otra posibilidad más para explotación agraria tradicional, que además de tener esa vocación y querer dar un servicio que es muy importante para la sociedad y sobre todo la sociedad en las zonas rurales, pueden tener viabilidad económica a través de esta actividad, ¿vale? Dentro del caso de estudio luego se definen un poco las funciones del personal de una forma muy sumaria. Lo que se quiere es transmitir un poco la posibilidad de tener casos de éxito, no entrar en los detalles de aspecto de gestión, y se define con un párrafo un poco el trabajo del gestor y del tutor de agricultura social. En cuanto al tercer perfil, que es el perfil del educador, se habla un poco de cuáles son las relaciones con los servicios sociosanitarios de la región y con la familia, y en el caso de Italia, que es un país que, como pasa Holanda, tiene, digamos, la agricultura social está muy desarrollada, las posibles relaciones con redes a nivel nacional y regional de agricultura social. Luego un poco unos elementos básicos sobre la filosofía detrás de la actividad, un plan de desarrollo y algunos consejos para otros agricultores que quieran emprender una iniciativa de agricultura social y transformar su explotación tradicional en una granja social. Pues esto sería más o menos todo a nivel de contenido formativo, de lo que ha desarrollado el proyecto. Y ya está, por mi parte no tengo mucho más que añadir. Simplemente que sepáis, no sé qué pantalla estáis viendo ahora mismo, si la compartida... La que pone muchas gracias. La que pone muchas gracias. Pues eso iba a decir. Entonces, nada, que muchísimas gracias. Ahí tenéis mi correo de contacto. Vais a recibir un correo de seguimiento una vez que se acabe, creo que mañana vais a recibirlo, con lo cual ahí vais a tener mi contacto y el contacto de Miguel Ángel, que es el compañero que, digamos, ha organizado desde el punto de vista técnico la jornada, con lo cual, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, sentiros libres de contactar conmigo. Además, creo que sí deberíais tener en el panel de control de GoToWebinar una sección de documentos donde podéis descargar mi presentación en PDF, ¿vale? Y ahí tenéis mi correo electrónico, la dirección web del proyecto, y nada, os invito a que entréis, que veáis un poco con más detalle de qué va todo esto y utilicéis los materiales
porque creo que, en fin, es un recurso totalmente gratuito que puede ser interesante consultar. Una cosa muy importante que os quiero comentar, cuando salgáis de la sesión, vais a recibir una pequeña encuesta de evaluación. Por favor, rellenarla, que para nosotros es muy importante saber qué tal os ha parecido el proyecto y qué tal os ha parecido estas breves jornadas. Y en el caso de que tuvieseis problemas a la hora de salir del webinar, que os digo, os va a saltar un mensaje en pantalla y podéis hacer directamente a rellenar la encuesta. Mañana vais a recibir un correo de seguimiento y en el correo tendréis un enlace para poder rellenar la encuesta si no habéis podido hacerlo hoy. Por favor, hacer este esfuerzo en rellenar la encuesta, que para nosotros es muy importante. Y ya está, por mi parte, nada más. Espero que todo haya sido claro, interesante y ya está. Yo no tengo nada más que añadir. No sé si habéis hecho alguna pregunta en el chat. De todas formas, la iremos viendo y si hubiesen preguntas le daremos paso después de la exposición de Nacho. Ya está. Muchísimas gracias de nuevo a todos por participar, a Coag, Francisco y Nacho por organizar esta jornada de difusión y ya está. Nada más por mi parte. Gracias. Muchas gracias a ti, Jacopo. Pues continúa nuestro compañero Nacho con la presentación. ¿Vale? Nosotros nos quitamos de en medio y dejamos paso a Nacho. Muy buenas a todos. Creo que ya debéis ver la presentación. Bueno, Sí. soy Nacho Rojas. Seguramente algunos de vosotros ya me conoceréis de haber presentado con anterioridad otros proyectos. Soy responsable de proyectos de COAG y bueno, hoy queríamos hablar de la agricultura social, relacionado fundamentalmente con el proyecto de Social Farms en el que hemos colaborado en el desarrollo de los casos de estudio. Y bueno, lo que queremos sobre todo es empujar una iniciativa de desarrollo de la actividad agraria que en España no está tan desarrollado, está muy desarrollado a lo mejor en el norte de España, pero en el sur pues no encontramos tantos modelos empresariales que estén vinculados a agricultura social. En este caso tenemos mucho que aprender, por ejemplo, de Italia o de países de Centro Europa, como puede ser Austria o Alemania, donde sí que está muy desarrollado, donde, como ha comentado ya, pues existen modelos rentables, modelos económicos y modelos empresariales que permiten una rentabilidad adicional dentro de la explotación y que por consiguiente es algo que tenemos que evaluar y es sobre lo que tenemos que trabajar. La realidad de nuestras explotaciones cada día es más incierta. Los niveles de incertidumbre crecen año tras año, pues derivado de la situación económica que estamos viviendo, el cambio climático nos está impactando fundamentalmente, a pesar de que algunos creen que esto sigue siendo algo pasajero, que constituye un elemento que corresponde a la ciclicidad del clima y del aspecto atmosférico. La realidad es que se está convirtiendo en algo estructural y que tenemos que anticiparnos para tratar de buscar soluciones, por lo menos para garantizar la sostenibilidad de nuestras explotaciones, si no es a través de la producción tradicional, a través de los modelos productivos que tradicionalmente se están desarrollando, pues a través de otros modelos económicos, otros modelos de desarrollo de servicios y de actividades que puedan garantizar pues, que mantengamos niveles de rentabilidad que garanticen la sostenibilidad de nuestras explotaciones. Lo cierto es que, por ejemplo, ayer y hoy hemos asistido a foros como Innoagro, en el que se trata de plantear cómo debe ser el futuro de la agricultura en nuestra región. Y fundamentalmente las soluciones que los proveedores y los distribuidores están ofreciendo es básicamente basada en sus modelos de negocio, es decir,
en desarrollo de nuevos modelos productivos, en la intensificación de los modelos que tenemos actualmente, en la gestión de recursos para la ganancia de eficiencia. Entonces, en este sentido, sí que tiene sentido trabajar sobre la eficiencia, sobre los modelos, de tratar de aprovechar más los recursos disponibles, que son muy limitados, como es el caso del agua. Pues toda la parte de agricultura de precisión será algo que dentro de 10 años todos estemos desarrollando y que sea una manera habitual de trabajo en nuestras explotaciones. Pero los nuevos modelos productivos basados en la intensificación no son coherentes con este sistema o con estos principios de gestionar recursos limitados. Porque estos modelos intensivos requieren muchísimos productos, muchísima necesidad hídrica y normalmente no van a estar tan alineados con la gestión de los recursos limitados. Entonces, lo que tenemos que plantear son nuevos modelos productivos adaptados a la realidad de nuestras explotaciones y sobre todo de la provincia de Jaén, donde nos encontramos ubicados, en los que generemos nuevas fuentes de ingresos, más que buscar la intensificación, porque tenemos factores limitantes que no van a permitir esa intensificación. Entonces, como gestores y como actores dentro del sector agrario, tenemos que empujar y tenemos que ir más allá de lo que nos están proponiendo ahora mismo los distribuidores y los agentes con intereses económicos dentro del sector, y tenemos que plantear soluciones que creemos que son buenas, que son soluciones que se pueden adaptar a los modelos y a las estructuras y a las dimensiones de las explotaciones que estamos gestionando, porque además como provincia tenemos factores medioambientales, desde el punto de vista de recursos naturales, de interés histórico, de patrimonio cultural, patrimonio natural, tenemos una gastronomía, tenemos un aceite de oliva que potencia y que puede dar un entorno y un marco de valor añadido a nuestra producción y a nuestras explotaciones. Y aquí es donde quiero ir, ¿vale? Perdonad, a ver, ahora. Y aquí nosotros llevamos hablando ya desde hace años de la multifuncionalidad. Seguimos machacando sobre este concepto porque nos parece fundamental, porque es que la estructura de nuestras explotaciones en la provincia de Jaén, tan atomizadas, son explotaciones pequeñas, que en muchos casos no van a permitir nuevos modelos productivos de intensificación. Nuestras soluciones pasan por generar actividades adicionales, actividades que generen un valor añadido, actividades que generen puestos de trabajo dentro del entorno familiar, actividades que fijen a nuestros hijos en nuestro territorio y no les obliguemos a salir de nuestro territorio, y por ahí pasa la sostenibilidad de nuestras explotaciones ahora mismo. No tanto por la intensificación, porque de aquí a 10 años ya vemos qué es lo que va a pasar con los secanos y los regadíos. Nos vamos a encontrar en situaciones muy complejas, mientras que no cambien la situación de precipitaciones y de la situación de la gestión hídrica. Aparte, los mercados nos tienen ahora mismo con unas volatilidades de precios y con unas situaciones muy complejas de gestionar y que meten muchísima incertidumbre desde el punto de vista de gestión. Por lo tanto, nosotros lo que apostamos es por no poner todos los huevos en la misma cesta, y para aquellos que no tengan la posibilidad de desarrollo, pues porque no tengan tierra adicional, pues para plantear nuevos cultivos que puedas generar esas fuentes de diversificación de actividad y esas nuevas fuentes de ingresos, pues que desarrollen servicios y actividades dentro de su explotación que vayan más allá de la producción de alimentos, ¿vale? Lo que tenemos que es que reformular la función agraria y desarrollar otros conceptos más allá de la propia producción de alimentos. Y con todos los valores y con todos los factores positivos que nos dota la provincia de Jaén, pues lo tenemos especialmente fácil. Y de hecho, por ejemplo, la Diputación como institución está empujando mucho toda la parte del turismo interior, de la comercialización a través de los sellos y certificaciones de calidad, y es un poco por ahí por donde entendemos que debemos trabajar, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de multifuncionalidad, lo que planteamos es eso, partimos de la agricultura, de la provisión tradicional de alimentos que normalmente desarrollamos, pero lo que tenemos es que abrir, pasarlo por un prisma y tratar de ver otras oportunidades relacionadas con nuestra explotación. Actividades que pueden estar vinculadas con la gestión propia del medio ambiente, con cómo trabajamos desde el punto de vista de la gestión del suelo, de la gestión del agua. Aquí todo lo que es la producción integrada, todo lo que es la producción ecológica,
que tiene en consideración todos estos aspectos y que constituye un elemento de valor añadido para la producción de nuestras explotaciones, porque es una tipología de producto que se está demandando, no a lo mejor tanto en nuestro país, donde ya sí que empieza a haber una mayor sensibilización por parte de los consumidores y hay una mayor demanda de esta tipología de producto, pero sobre todo en Europa es donde el movimiento ecológico, el movimiento en favor de la trazabilidad de los productos y garantizar que se consumen productos saludables es una máxima que está evolucionando y que de hecho la nueva PAC nos está empujando un poco hacia esos modelos. A lo mejor la interpretación que se está haciendo en España no es la que se debería plantear, pero sí que va a favor de esa agricultura verde, de esa agricultura sostenible desde el punto de vista medioambiental y que tenemos que tener en consideración. Otras áreas de desarrollo de la agricultura, pues obviamente toda la parte del ocio, turismo, que nuestra región tendría mucho potencial. Tenemos zonas con una riqueza natural, tenemos parques naturales, parques nacionales. Gran parte de la superficie de la provincia de Jaén está inscrita o adscrita a este tipo de superficie de interés ecológico y obviamente las oportunidades de desarrollo de actividades o de acciones vinculadas al ocio y al turismo son infinitas. Y aquí podemos trabajar, sobre todo todas estas regiones que están vinculadas a zonas de montaña, que tienen dificultades productivas muy importantes y que sin embargo no están explotando de la manera o con el empuje necesario este tipo de iniciativas de multifuncionalidad que podrían ser muy interesantes para ellos. También los aspectos educativos o de servicios sociales, y aquí es donde sí que se encuadra más toda la parte de agricultura social que hoy estamos planteando a través del proyecto de Social Farms y que también puede llegar a constituir una actividad que está vinculada con el carácter social que en concreto la producción del aceite de oliva y del olivar tiene en nuestros pueblos y que puede ir un poco más allá, al margen de dotar o de generar empleo al entramado social de nuestros pueblos, también tenemos la posibilidad de desarrollar actividades de carácter social que ahonde más en este factor social de la agricultura. Entonces, bueno, pues aquí algunos de las funciones o de las iniciativas multifuncionales que podemos plantear, pues tenemos el agroturismo, entendiendo por agroturismo no el turismo en zonas rurales, sino el turismo vinculado a la actividad agraria, donde el turista o el visitante en este caso pues tenga la posibilidad de pernoctar en una explotación, de experimentar cuáles son las actividades, de conocer, por ejemplo, los procesos de transformación y al final pues entienda un poco cómo funciona una explotación agraria. En este sentido, estamos trabajando ahora en otro proyecto STEI que hemos redactado, que nuestro compañero Juan Carlos ha redactado y que ha sido aprobado este año y que va por esta orientación. Lo que queremos es, al igual que ya hemos empezado a trabajar en la multifuncionalidad en varias áreas, sobre todo fundamentalmente en el área social a través de diversos proyectos, vamos a empezar a trabajar sobre el área de agroturismo porque comprendemos que es la punta de lanza de las herramientas multifuncionales que tenemos ahora mismo en nuestras explotaciones y que debe ser pues uno de las principales áreas de conocimiento, de formación que queremos desarrollar en los próximos años, no solamente para nuestros agricultores, para nuestros socios, sino también para nuestros técnicos, para que dentro de las áreas de asesoramiento que se están desarrollando y que se han desarrollado durante los últimos años, también seamos capaces de dotar y de ofrecer pues un poco servicios de consultoría orientados a poder desarrollar este tipo de multifuncionalidad conectada al agroturismo. Por supuesto, también tenemos el tema de las guarderías. Probablemente no sea tan conocido en España, pero en otros países, como por ejemplo en Alemania, las guarderías infantiles vinculadas al entorno rural, en espacios abiertos, tienen una difusión muy importante y están muy conectadas con esa preocupación de que los niños conozcan el entorno, que estén conectados con la naturaleza, que conozcan cómo funciona y que no estén alejados del entorno natural, que al final es donde nos movemos y nos salgamos un poco de ese entorno urbano, que muchas veces parece que es el centro del universo, pero la realidad es que en muchas ocasiones no se conoce o no conocen
los niños cómo funciona y cómo se desarrolla la naturaleza y cómo se desarrollan los entornos y los ecosistemas naturales. Las granjas didácticas son las granjas escuelas, que sí que las conocemos aquí en España, y que también es otra oportunidad de desarrollo de actividades multifuncionales a través del conocimiento, pues, de cómo funciona, a través del conocimiento del ganado, de los animales, de dónde vienen los alimentos, de cómo se transforman, cómo se hace el queso, cómo se hacen determinados productos, que yo creo que sobre todo para los jóvenes y para los niños es fundamental. Y luego toda la parte de servicios ambientales, que aquí es muy importante toda la parte de concienciación sobre aspectos medioambientales, sobre aspectos relacionados con el cambio climático. Y aquí hay muchas iniciativas que se pueden desarrollar, ya sea en las explotaciones o directamente pues, a través de colegios, de escuelas, de centros de formación. Y que ahora mismo es algo que tenemos que empujar cada día más porque estamos viendo la necesidad de concienciar, de crear valores y de que al menos la gente joven pues crezca con ese nivel de concienciación y de criterio social y de valores propios que implique o que dirija sus decisiones de futuro como adultos. Y por supuesto la agricultura social. Ya Jacopo nos ha hablado un poco de cuáles son los perfiles a los que va destinado, qué oportunidades existen en este sentido. Y bueno, aunque él ya ha hablado un poco del origen, pues las iniciativas de agricultura social provienen fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se empieza a hablar de derechos fundamentales y se considera que la educación, el trabajo y el ocio son derechos fundamentales de las personas y que por tanto se tiene que trabajar sobre estas áreas. A partir de ahí pues empiezan a surgir ya interacciones entre áreas de actividad, por ejemplo, entre lo que es la agricultura y la asistencia sanitaria y los servicios sociales, se ve que existe una correlación y que existen unas oportunidades muy importantes en este área, tanto desde el punto de vista terapéutico como desde el punto de vista de integración. La agricultura para determinados colectivos con necesidades especiales es una actividad refugio en la que se pueden desarrollar muchas iniciativas de carácter sanitario y social, donde se desarrollen las capacidades, las habilidades de las personas y además se fomente la integración tanto personal como social y laboral de determinados colectivos. Aquí estamos hablando fundamentalmente de personas con discapacidad, de personas con adicciones o con antecedentes penales y que tienen a lo mejor pues, dificultades de integración social y pueden estar en riesgo de exclusión. En este sentido, pues para convertirnos en agricultores socialmente responsables, pues la idea es ser capaz de transferir nuestros conocimientos, lo que hacemos en nuestras explotaciones, a estos colectivos, de tal manera que puedan disfrutar y conocer estas áreas, pues ya sea de una manera didáctica, de una manera ocupacional, de hacer, de aprender a hacer, pero como entretenimiento, o bien como desarrollo de perfiles profesionales. Y aquí es un poco donde nosotros solemos estar más orientados, que es en el desarrollo de perfiles profesionales, el desarrollo de una integración profesional a través de la empleabilidad de estos colectivos. Entonces, para nosotros, desarrollar actividades de agricultura social es muy importante, pero también es muy importante ser capaces de emplear a personas de estos colectivos dentro de nuestras explotaciones. Entonces, como agricultores sociales, normalmente lo que vamos a tener que hacer es pues, enseñar o mostrar el conocimiento de las habilidades propias de nuestra actividad, además de facilitar pues, el desarrollo de otras habilidades, que es lo que se llaman las soft skills, las habilidades blandas, que permitan a estos colectivos que a lo mejor tienen más dificultades en cuanto a comunicación, pues desarrollar esas habilidades sociales que le permita pues, una mejor integración en el plano social o en el plano laboral. También es muy importante cuando hablamos de agricultura social diseñar actividades y adaptarlas a las capacidades de los colectivos con necesidades especiales para que encontremos una situación de ergonomía, que se sientan más cómodos y que se pueda adaptar perfectamente el trabajador a la tarea o a la actividad que se plantea. Perdón. Dentro de este área, sobre todo en el área de carácter social y fundamentalmente en el área de
de agricultura social vinculada fundamentalmente con personas con discapacidad. Hemos estado trabajando como socios y como colaboradores en algunos proyectos. Trabajamos en Farmit, que era un proyecto para la empleabilidad de personas con discapacidad intelectual moderada. Y hemos trabajado como colaboradores con OnProject en la elaboración de casos de estudio de Social Farms y Charity Farms. Y aquí hemos estado más orientados a toda la parte de empleabilidad. Entonces, lo que quiero desarrollar en el resto de la presentación es qué oportunidades existen para nuestras explotaciones desde el punto de vista de empleabilidad de perfiles de personas con necesidades especiales, concretamente con algún tipo de discapacidad, puede ser intelectual o física. ¿Qué estructuras nos permiten el desarrollo de este tipo de agricultura social y ese potencial crecimiento de la empleabilidad de personas que tienen estas necesidades especiales? Y en este sentido, pues existen muchas oportunidades. Bueno, desde el punto de vista de empleabilidad para personas con discapacidad, existen oportunidades dentro de lo que es el empleo público, ya sea a nivel nacional, autonómico o local, porque al menos el 7% de los puestos de trabajo que se ofertan a través de ofertas públicas de empleo en el ámbito público tienen que ser reservadas para personas con discapacidad. Y de esta, el 2% para personas con discapacidad intelectual o algún tipo de enfermedad mental. El autoempleo para las personas con discapacidad, la oportunidad de instalarse como autónomo, en este caso en nuestro sector como agricultor, tiene una serie de bonificaciones y deducciones sobre la cuota de contingencias comunes de la seguridad social. Estos beneficios, estas bonificaciones son de 5 años y permite además el acceso a subvenciones que ya pueden ser para el pago de intereses y la amortización de préstamos que se puedan solicitar para el desarrollo de inversiones o subvenciones de capital específicas para inversiones concretas que puedan ser necesarias para la empleabilidad del propio trabajador como autónomo. También se subvenciona a todo lo que es el empleo con apoyo. Aquí hablamos de todas las acciones de orientación a apoyo que requieren de un personal especializado, en este sentido de que tengamos que contratar a personas que tengan un perfil de orientadores o de formación o de formadores en el área sanitaria o en el área social, y para esto hay subvenciones específicas de entre 2.500 y 6.600 euros para la contratación de este tipo de personal, con lo cual vemos que existen oportunidades de empleabilidad para este tipo de colectivos. Pero nos queremos centrar en las estructuras que facilitan la empleabilidad de nuestras explotaciones para el poder desarrollar este tipo de iniciativas de carácter social. Hemos hablado a través de Social Farms de los perfiles que son necesarios o que se considera a través de Social Farms que pueden ser necesarios o requeridos en una empresa de agricultura social para el desarrollo de la actividad social. En esto pues hemos hablado pues, de la parte de los tutores, de los orientadores y de las personas vinculadas con aspectos sanitarios o con aspecto social, pero es muy importante qué estructuras organizativas nos permiten llevar estas iniciativas y estas actividades desde el punto de vista y del plano económico. Entonces, aquí en España tenemos fundamentalmente dos tipologías de estructura. Uno es el enclave laboral, que viene a ser una figura legislativa a la que se puede acoger cualquier empresa tradicional, como puede ser una explotación agraria, en la que nos convertimos en empresas colaboradoras de los centros especiales de empleo. Luego vamos a hablar de lo que son los centros especiales de empleo, pero esto lo que posibilita es que trabajadores de un centro especial de empleo que tienen a lo mejor una situación de necesidades específicas o en concreto una discapacidad, ya puede ser física o intelectual, que trabaje durante una temporada dentro de nuestras explotaciones, desarrollando nuestras actividades, aprendiendo de nuestras actividades, conviviendo con nuestra plantilla, con nuestro equipo de trabajo y posibilitando que el empresario conozca cómo trabaja, cómo hay que trabajar con estos colectivos y tratar de posibilitar esa transición del empleo protegido, que es el que se desarrolla en el entorno de los centros especiales de empleo, hacia un entorno de trabajo ordinario, como es el que podemos desarrollar en nuestras explotaciones. Bueno, pero ¿y qué es un centro especial de empleo? Bueno, pues los centros especiales de empleo son empresas
que tiene un carácter productivo de bienes o servicios, una empresa tradicional, pero que tiene como fin el asegurar el empleo remunerado a personas con algún tipo de discapacidad. Y en este sentido están obligados a que al menos el 70% de su plantilla esté evaluado o que tenga una certificación de discapacidad al menos del 33% y, por tanto, el 70% de la plantilla tiene que tener o que pertenecer a estos colectivos. En este sentido, sí que es una figura muy interesante. Cuando lo hemos planteado a los proyectos europeos, suele ser un referente. En este sentido, el marco legislativo español sí que fue muy ambicioso y puede ser referente para otros muchos países con estas estructuras legales, y además que tiene muchísimos beneficios. También puede ser interesante para nuestras explotaciones o para algunos agricultores constituirse como un centro especial de empleo, porque los beneficios a nivel económico o las bonificaciones que se obtienen son muy importantes. Entonces, aquí tenemos ayuda de 9.000 euros por puesto de trabajo, exención en IVA, se subvenciona hasta el 50% del salario mínimo de los trabajadores y existe una reducción del 100% de la cuota patronal de la Seguridad Social, con lo cual, desde el punto de vista económico puede resultar muy interesante, pero aquí siempre lo que decimos es cualquier iniciativa que se desarrolle en el ámbito social requiere de una concienciación previa y de un convencimiento de que se quiere dedicar uno a esto. Esto no se tiene que plantear exclusivamente como una oportunidad en el ámbito económico, sino que la agricultura social tiene que partir de una escala de valores y de una estructura de conciencia propia que esté alineada con las necesidades de los colectivos con los que se va a trabajar y con el desarrollo de una actividad pues, que va a tener sus dificultades y que va a necesitar pues, de una paciencia, de una comprensión y de un desarrollo de determinadas metodologías que van más allá de lo que normalmente estamos trabajando, con lo cual tiene que partir de una conciencia y de un convencimiento de que se quiere trabajar en estas áreas, más que ir buscando un beneficio económico que nos pueda dotar pues, todo este tipo de beneficios que estamos planteando y que pueden ser muy interesantes. Hemos visto las estructuras, las oportunidades, y dentro del entorno privado existen, por supuesto, también incentivos. Para las empresas de más de 50 trabajadores se tiene que mantener al menos el 2% de una cuota de reserva para personas con discapacidad. Y el hecho de no cumplir pues tiene un régimen sancionador en el que incluso pues, se puede prohibir que estas empresas trabajen para el sector público. Para todas aquellas empresas del sector privado que quieran trabajar con personas con discapacidad, existen también bonificaciones sobre las cotizaciones patronales de la Seguridad Social, que van a depender un poco de la edad y del sexo de las personas a contratar. Para personas de menos de 45 años de edad, las bonificaciones en las cuotas patronales son del 70% y para mujeres y personas de más de 45 años es del 90%. Pero también hay incentivos, como hemos comentado, para que constituirse como enclave laboral, para favorecer esa transición del empleo protegido al empleo ordinario, y también existen convocatorias concretas pues, para la contratación permanente y a tiempo completo de personas con discapacidad. ¿Qué requisitos se suelen plantear para la contratación? Bueno, pues no tienen que ser personas con una situación de discapacidad reconocida, al menos el 33%. Para esto hay procesos autónomas y de la salud de las comunidades autónomas que hacen esta evaluación. Ser adulto, más de 18 años, no haber alcanzado la edad de jubilación, ser ciudadano español. Ser ciudadano español y ser residente durante los últimos 5 años. Tener un nivel de una discapacidad que se considere que puede generar dificultades de inserción, porque no todas las discapacidades generan a lo mejor este riesgo de inserción y de integración laboral. No estar inscrito en regímenes especiales de la Seguridad Social, estar desempleado y registrado como demandante de empleo durante los últimos 6 meses, no ser pensionista ni recibir otro tipo de prestación que sea incompatible con las bonificaciones de la Seguridad Social, no tener deudas con la Seguridad Social para todos aquellos que se quieran constituir como autónomos, y en el caso de las cooperativas, los socios o trabajadores con discapacidad deben mantenerse durante al menos un periodo de 3 años. Lo cierto es que desde el punto de vista de las cuotas de reserva, que hablamos de entre el 2 y el 7%,
no siempre se cumplen. Sí es cierto que, como hemos comentado, existen regímenes sancionadores, pero también existen oportunidades para reducir el porcentaje de cuota de reserva, pues cumpliendo con otras condiciones. Y lo cierto es que, a pesar de todo y de que, como hemos hablado, tiene que haber una conciencia social por parte del empleador, lo cierto es que las personas con discapacidad sufren discriminación salarial, y esto es algo que tenemos que plantear dentro de lo que es la agricultura social. Si queremos ser sociales, tenemos que plantearnos mantener un equilibrio y cierto balance entre el desarrollo de las funciones que se están desarrollando con la remuneración que perciben por el trabajo que realizan las personas de este colectivo. Aquí, como hemos visto, fundamentalmente, al margen de las estructuras, lo que se persigue fundamentalmente es generar contratos indefinidos a tiempo completo. Entonces, aquí, en función de las tipologías de contratos, pues surgen más o menos oportunidades desde el punto de vista económico. Entonces, para los contratos indefinidos, como hemos visto, en función de la edad, sexo y tipo de discapacidad, las bonificaciones pueden alcanzar entre 4.500 y 6.300 euros anuales. También se trata de potenciar la promoción del empleo temporal, también dependiendo de la edad, sexo y tipología de discapacidad, y hablamos de bonificaciones de entre 3.500 y 5.300 euros anuales. Como hemos visto, para los contratos que se realizan dentro de los centros especiales de empleo existen muchas bonificaciones. A lo mejor el más importante es el 100% de la cuota patronal, pero también, a pesar de que se trata de incentivar el trabajo a tiempo completo y el trabajo indefinido, también se trata de bonificar los contratos a tiempo parcial. Y estas bonificaciones van a depender de la proporción en número de horas del trabajo de estos colectivos. Si trabajan al menos las 3/4 partes del contrato a tiempo completo, se bonifica al 100%, y ya se establece una escala degresiva, y en el último caso, si se está por debajo del 25% en número de horas con respecto a un contrato a tiempo completo, se bonifica un máximo del 25%. Aquí tenéis una tabla que es un resumen de los tipos de bonificaciones, de las estructuras legales a las que se bonifica y de los requerimientos o limitaciones en cuanto a las tipologías de bonificación. Y me diréis, bueno, Nacho, ¿y cuáles son las mejores alternativas como empresas agrícolas para el desarrollo de actividades sociales que permitan la contratación de personas con discapacidad? Bueno, pues aquí tenemos fundamentalmente el enclave laboral. El constituirnos como empresa, como enclave laboral y ser una empresa colaboradora de los centros especiales de empleo, que permita pues, que temporalmente puedan desarrollar tareas y funciones dentro de nuestras explotaciones, pero con la ventaja de que tanto la relación contractual como la gestión del trabajo, la gestión administrativa, la desarrolla el Centro Especial de Empleo, y además que nos van a dotar pues, del asesoramiento, del seguimiento y de un poco el servicio de intermediación, fundamentalmente en el inicio de la actividad o de la relación con personal de este colectivo, para entender cómo trabajar con ellos, para entender cómo adaptar los puestos de trabajo y las funciones. Entonces, el enclave laboral nos parece una herramienta muy interesante como explotaciones para no tener que constituirnos como centros especiales de empleo, y que nos dota de algunos beneficios y que cubre algunos objetivos. Uno es favorecer la transición de las personas con discapacidad del empleo protegido al empleo ordinario, permitir al trabajador pues, desarrollar una experiencia, aprender en un entorno real de trabajo cómo se funciona en una empresa, adquirir esa experiencia profesional, y además le aumenta las posibilidades de inserción o de contratación dentro del mercado ordinario de trabajo. Asegura al propietario, en este caso al agricultor y a la finca, pues conocer cuáles son las capacidades del trabajador, qué nos puede ofrecer en la explotación, si se adapta o no a las tareas que se le encomiende, y puede constituir un paso previo y facilitar ese paso previo a una incorporación a la explotación en un empleo ordinario.
el hecho de que trabajen en un enclave también permite que los centros especiales de empleo tengan una rotación y que darle más oportunidades a gente del colectivo a acceder a estos servicios, a tener aprendizajes vinculados con el entorno laboral y a entrar dentro de lo que es el ciclo de trabajo de los centros especiales de empleo. Y por último, el enclave laboral también es una herramienta que se puede utilizar por empresas para no tener que cubrir sus cuotas de reserva. En este sentido, empresas grandes, como hemos dicho, de más de 50 empleados, que no quieran mantener relaciones contractuales de al menos el 2% de sus trabajadores, pueden establecer relaciones laborales como enclave laboral, con lo cual toda parte de contratación, de gestión administrativa y de relación contractual se establece con el Centro Especial de Empleo, pero a ellos sí que les computa como cuota de reserva, con lo cual no tienen la obligación de mantener ese 2% del que hablábamos con anterioridad. Entonces, bueno, creo que el enclave laboral es una figura exclusiva de España, que tiene además sus bonificaciones, que tiene su interés desde el punto de vista económico, pero que facilita y parece un modelo muy natural y muy coherente de desarrollo de esa transición y de posibilitar esa empleabilidad de las personas con necesidades especiales y en este caso con discapacidad. ¿Qué otras alternativas tenemos? Bueno, pues dentro de nuestro sector, obviamente las cooperativas y las sociedades laborales tienen también la posibilidad de incorporar tanto socios como trabajadores con necesidades especiales y en este caso tienen una serie de obligaciones y de beneficios. Se les dota de hasta 10.000 euros por cada empleado con discapacidad. También se les ofrece una subvención de hasta 3.900 euros por contratos a tiempo completo y tienen como obligación el mantener a los trabajadores o socios de este colectivo durante 3 años. Si hay una baja, se tiene que cubrir con otra persona del colectivo para poder seguir gozando y beneficiándose de estos beneficios económicos y las bonificaciones que se le confieren por la contratación de este tipo de colectivo. Bueno, en cuanto a ejemplos reales, a lo largo de los proyectos que hemos hablado, ya sea Carety Farms, ya sea Farmid o el propio Social Farms, hemos encontrado un modelo que ya se ha estandarizado y que se ha convertido en no sé, un poco en el state of the art en nuestro entorno. Sí es cierto que no existe tanta penetración de la agricultura social dentro de las explotaciones privadas, dentro del ámbito privado que tenemos y que desarrollamos en nuestras fincas, pero sí que existe un modelo muy cercano al empleo público, que es el de los centros especiales de empleo, orientados fundamentalmente pues, a toda la parte de mantenimiento de áreas verdes, de producción de plantas en los ayuntamientos. Y aquí en la provincia de Jaén tenemos varios ejemplos. De hecho, el ejemplo más importante que podemos destacar es Jardines y Naturaleza, que se sitúa aquí en la ciudad de Jaén, que depende del Ayuntamiento de Jaén, y que fueron un poco los pioneros en el desarrollo de este modelo de empresa, que tiene un carácter, o que se inició con un carácter ocupacional, con un carácter terapéutico, y que ha ido evolucionando hacia un planteamiento de desarrollo de empleabilidad. Entonces, bueno, pues creemos que la agricultura social es interesante, pero que si somos capaces de dar este salto para que las personas que disfrutan o que los potenciales beneficiarios de la agricultura social se puedan implicar a través de una vía de empleabilidad, pues es mucho más interesante porque ya no solamente desarrollamos sus habilidades motoras, su inserción dentro de un grupo de trabajo de su entorno, sino que además facilitamos su inserción personal, su inserción profesional dentro de un entorno con personas y con equipos tradicionales en los que se pueden desarrollar como personas y como trabajadores. Entonces, bueno, aquí hemos planteado el Centro Especial de Empleo de Jaén Capital, pero este modelo ya se encuentra en otros ayuntamientos de la provincia. De hecho, en Social Farms hemos desarrollado 2 casos de estudio, que también son centros especiales de empleo, que están muy alineados con las actividades que se desarrollan aquí en Jardines y Naturaleza, como son los centros especiales de empleo de Baeza y de Alcalá la Real.
y que funcionan de una manera muy parecida. Al final surge de que la existencia de estos centros ocupacionales y centros de día donde personas de determinados colectivos acuden pues, para desarrollar actividades pues, de ocio, de desarrollo personal, de relación y desarrollo de habilidades sociales con su propio colectivo, y surge la oportunidad pues, de emplearlas y que desarrollen las funciones de mantenimiento de las áreas verdes de las ciudades, porque tienen las capacidades y además les gusta. Este colectivo tiene una interrelación muy positiva con las actividades relacionadas con la naturaleza, y por eso planteamos y tratamos de empujar de que se pueden adaptar perfectamente también a nuestras explotaciones para determinados tipos de tarea y para determinados tipos de trabajo. Bueno, en este caso el Centro Especial de Jardines y Naturaleza, que se lanzó en el 98, tiene 73 trabajadores y cumple con las cuotas obligadas para los centros especiales con más del 75% de personas con discapacidad. Este centro, además de la parte de producción de plantas y de mantenimiento de zonas verdes, pues tiene esa función de educación ambiental que habíamos planteado que puede formar parte del espectro multifuncional de nuestras explotaciones, con tanto concienciación desde el punto de vista medioambiental como formación y desarrollo de conocimiento que ellos desarrollan en su centro, pero que también hacen visitas a centros escolares y a centros de formación. En este caso, las contrataciones dependen del ayuntamiento, en la mayoría de los casos son contratos fijos, son funcionarios, con lo cual tienen garantizada la estabilidad de su empleo. Y en este caso, las rotaciones que se están produciendo se desarrollan a través de ofertas públicas de empleo en las que se hace una selección del personal y acceden pues, por la vía tradicional para las entidades de carácter público. En este caso, pues, sus objetivos y lo que ofrece las realidades que están generando hacia la sociedad es pues, generar empleo remunerado para personas con discapacidad, de personas con discapacidad muy elevado dentro de la plantilla, y además tienen dentro de la plantilla ese 25% que no son personas con discapacidad, son colectivos o son profesionales del área de la orientación social, del área de educación, del área sanitaria, que permiten pues, que el trabajo que se desarrolla esté muy bien diseñado, esté muy bien planteado, que dota de gran satisfacción tanto a los trabajadores como a los usuarios, en este caso a los ciudadanos de las ciudades, porque reconocen la labor que se está haciendo, el carácter social de los ayuntamientos en este sentido, con lo cual todas las áreas sociales de los ayuntamientos están desarrollando mucho estas iniciativas, porque el mantenimiento se tiene que hacer, y si la adecuación de la tarea al perfil del trabajador es correcta, pues obviamente es una oportunidad para muchos de los ayuntamientos. Además, se trata de implicar de que los trabajadores no solamente gozan de derechos, sino que tienen sus obligaciones, con lo cual se desarrollan pues, aspectos relacionados con la responsabilidad, con la gestión económica, porque reciben una remuneración, y con el desarrollo profesional pues, a través del aprendizaje, el perfeccionamiento de las habilidades y la evolución desde tareas concretas rutinarias hacia tareas ya más complejas que requieren pues, de un desarrollo pues, más amplio y de una mayor experiencia. En cualquier caso, lo que se pretende, que es la integración social y profesional por parte de estos centros especiales de empleo, se cumple, y es muy importante pues, hablar pues, de la necesidad de esa concienciación, de esa constancia y de esa motivación que es necesaria para el lanzamiento de este tipo de actividades. Otro caso de estudio es San Nicolás. En este caso nuestro promotor es Juan, de Úbeda. Él tiene 4 trabajadores y una persona con discapacidad intelectual, y él tiene una granja de pollos que montó a través de los programas FEDER. Dentro de su plan de negocio planteó la contratación de una persona con discapacidad, que en este caso era familiar, y que iba a mantener un contrato a tiempo parcial de 3/4 partes del tiempo completo. Entonces, él además pertenece a una cesta de productos ecológicos en la que hay varios productores, y él provee de huevos ecológicos a la cesta.
Y en este caso, pues vemos que existen casos reales dentro de explotaciones tradicionales, en este caso una explotación de producción de huevos que ya está trabajando. Y a pesar de las dificultades iniciales, de obviamente que hay que adaptar y que hay que adaptarse a las características de cada uno de los trabajadores, obviamente existen oportunidades y los niveles de satisfacción ahora y después del periodo de aprendizaje que se ha desarrollado, pues Juan se plantea poder contratar a más personas con discapacidad. En este caso, pues igual, hablamos de la necesidad de estar sensibilizado, de tener conciencia de que trabajar con estos colectivos muchas veces requiere un periodo de aprendizaje mutuo y de adaptación, pero que son perfectamente adaptables y perfectamente productivos para una explotación agrícola. Y por último, vamos a hablar del Centro Especial de Empleo de La Trocha, que pertenece a Promsi. En este caso, son 5 trabajadores que trabajan en una granja de producción de conejos, tienen también matadero y la carne en este caso de conejo, pues pertenece a la certificación de Degusta Jaén, que promueve la Diputación de Jaén y es un centro con un especial reconocimiento y creo que es el único centro de producción cunícola que tenemos en la provincia. En este caso, toda la parte de contratación y selección la desarrolla Promsi, pero aquí lo importante es que a Promsi, igual que el Centro Especial de Empleo que hemos visto antes, tiene sus propios orientadores, sus propias áreas de orientación laboral, sus propios educadores, con lo cual la selección de personal que realiza para esa transición hacia el empleo ordinario a través de, perdón, al empleo protegido a través de este Centro Especial de Empleo, es muy bueno porque se buscan los perfiles adecuados para las tareas que se deben desarrollar, aparte de que ya hay un proceso previo de aprendizaje y de adaptación del trabajador a los requerimientos del puesto de trabajo. Con lo cual, también es un modelo, en este caso ya no surge desde el ámbito público, sino que surge desde las iniciativas privadas de los propios colectivos, es decir, el colectivo, si tiene una asociación, una organización que los representa y que desarrolla acciones de carácter pedagógico, terapéutico, ocupacional, tiene la posibilidad de constituir sus centros especiales de empleo para dar salida profesional a las personas que pertenecen al colectivo y que están asociadas a la asociación. Y desde aquí, pues, poder pegar el salto luego al trabajo ordinario, pues a través de las explotaciones agrícolas o cualquier otro tipo de actividad que no tiene por qué ser necesariamente una actividad del plano ecológico o del plano ambiental. Bueno, al margen de estas formas de empleabilidad para personas con discapacidad, existen también los centros ocupacionales. Aquí en Jaén, otro caso de estudio que desarrollamos es el Centro Ocupacional de Personas con Discapacidad Intelectual, que tuvimos también la oportunidad en Cardiff Fans de visitarles y que también constituye una forma de agricultura social. En este sentido, no va buscando la empleabilidad, no va buscando la generación de integración laboral, pero sí el desarrollo de esas habilidades manuales, es el desarrollo de esas habilidades sociales en la interacción con otras personas en las que permanecen en los centros de día y que en las que sí que se desarrollan muy concretamente los perfiles de tutores, de responsables y de orientadores que, por ejemplo, en Social Farm se desarrollan en sus módulos formativos. Entonces, bueno, como vemos, existen muchas oportunidades dentro de lo que es el mundo de la multifuncionalidad. La agricultura social constituye una oportunidad poco desarrollada hasta ahora, pero que tiene un marco normativo que posibilita y que puede ser muy interesante para el desarrollo de este tipo de actividad y que, como hemos visto, tenemos que plantearnos alternativas en el desarrollo de nuevas iniciativas de negocio que garanticen la sostenibilidad económica de nuestras explotaciones, que garanticen la sostenibilidad en el sentido de que garanticemos el relevo generacional, que podamos fijar a nuestros hijos mientras que los padres siguen manteniendo la actividad y que seamos capaces de generar valor añadido, de generar nuevas iniciativas y que genere cada día más interés y que seamos no solamente capaces de generar esa parte económica, sino que haya un alineamiento
con nuestras inquietudes sociales, con nuestra estructura de valores y que estemos realmente concienciados sobre las necesidades de estos colectivos y sobre las oportunidades que desde nuestras explotaciones podemos ofrecer a este tipo de colectivo. Bueno, pues esto era lo que quería contaros hoy. Muchas gracias, Jacopo, por darnos la oportunidad de participar y de difundir lo que hemos ido haciendo, de difundir lo que hemos visto o lo que estamos viendo en la provincia como oportunidades de desarrollo de actividades, pero también como oportunidades de empleo para las personas de los colectivos con dificultades o con dificultades de integración o en riesgo de exclusión. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias a todos y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Nacho. Creo que ha sido muy interesante y muy detallado, como siempre en tus presentaciones. Yo creo que aquí hay mucha información e información, yo creo que realmente interesante para abrir nuevas perspectivas y creo que, en fin, que merece la pena reflexionar un poco sobre todo el contenido que ha expuesto aquí. Creo que, bueno, ahora vamos bien con respecto a la agenda. Creo que habíamos dejado como 15 minutos al final por si alguien quería hacer algún tipo de pregunta o de comentario. Creo que no hay preguntas por el chat. Si queréis preguntar algo, por favor, hacerlo ahora, y si no, de todas formas, como comentábamos antes, siempre está la posibilidad de poneros en contacto conmigo o con Nacho para cualquier tipo de consulta sobre el proyecto o sobre la temática que ha estado tratando Nacho en su presentación. Pues veo que no llegan preguntas. Pues si te parece, Francisco, vamos cerrando. Pues muchas gracias a Nacho, a Jacopo y a los oyentes que hemos tenido en el proyecto y en las presentaciones por acompañarnos y poco más. Pues ya está. Muchísimas gracias de nuevo, Francisco y Nacho. Muchas gracias a Coag y a todos los oyentes y ya está. Seguimos en contacto como siempre. Hasta luego. Muchísimas gracias. Nacho, sí, perdón. Un segundo, quiero aprovechar para comentar a todos los que han participado como oyentes que al margen de Social Farms, que tengan la oportunidad de entrar tanto a la página web de On Projects como de COAG para ver los proyectos que hemos desarrollado, porque estamos empujando toda la parte de multifuncionalidad y además de la agricultura social, que ha sido el objeto de la sesión de hoy, pues tenéis muchos otros proyectos conectados con la agricultura que pueden redundar en el desarrollo de esas actividades multifuncionales, pues a través de, como hemos visto, pues de otras oportunidades. Os animo a entrar en las páginas web, ver lo que se está haciendo, porque es formación que se ha desarrollado con ahínco y con una perspectiva de generar utilidad, es gratuito y está a vuestra disposición, es para vosotros, y siempre que hacemos este tipo de iniciativas debemos remarcar que seguimos trabajando y que lo tenéis a vuestra disponibilidad para vuestro mejor conocimiento y el desarrollo también de vuestros perfiles profesionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nacho. Muchas gracias. Pues ya está. Gracias de nuevo y hasta la próxima. Un abrazo.